Hola, somos el grupo 85 del curso Control y Aseguramiento de la Información de la UNAD. En este video presentaremos las principales generalidades del Manual de Control Interno. Entorno o ambiente de control. El ambiente de control se refiere al entorno que tiene influencia en el proceso de auditoría y control de los estados financieros, basado en administración de riesgos, impactando en todos los componentes de la gestión del riesgo. De acuerdo con la NIA 315, el auditor obtendrá conocimientos acerca de factores relevantes sectoriales y normativos, factores externos, incluido el marco de información aplicable, también acerca de la naturaleza de la entidad, las políticas contables y los objetivos y estrategias de la entidad, así como los riesgos. Ahora bien, los factores relevantes sectoriales y normativos y otros factores externos que el auditor debe tener en cuenta son los siguientes, teniendo en cuenta la NIA 315, el apartado de 17 al 22. El primero son los factores sectoriales relevantes que incluyen las condiciones relativas al sector, tales como el entorno competitivo, las relaciones con los proveedores y con los clientes y los avances tecnológicos. También el sector en el que la entidad desarrolla su actividad puede dar lugar a riesgos específicos de incorrección material debido a la naturaleza de los negocios o al grado de regulación, por ello se debe tener en cuenta. Factores normativos, tales como la legislación y regulación, régimen fiscal, entre otros, teniendo en cuenta el apartado A19. Y los factores externos, que son las condiciones económicas generales, los tipos de interés, la disponibilidad de financiación, así como la inflación o la revaluación de la moneda. Por su parte, la naturaleza de la entidad se refiere a sus operaciones, la estructura de gobierno y propiedad de la entidad, los tipos de inversiones que la entidad realiza, futuras inversiones también, y la estructura y financiamiento de la entidad, puesto que permite al auditor entender las transacciones, saldos contables e información a revelar en los estados financieros. Todo esto lo encontramos en la NIA 315, artículo 11b. El auditor debe tener en cuenta también la selección y aplicación de las políticas contables dentro de la entidad, además de los efectos y cambios que se presenten en estas. Evaluará también si estas políticas son adecuadas o convenientes y si tienen congruencia con el marco de información financiera aplicable. Además de esto, el auditor tendrá en cuenta las políticas contables utilizadas y empleadas en el sector en el que labora la entidad. En el caso de los objetivos, estrategias y riesgos de negocio que pueden dar lugar a incorrecciones materiales, el auditor deberá tener en cuenta lo siguiente: los desarrollos del sector de la entidad, es decir, cambios, actualizaciones, nuevos productos o servicios como el aumento de responsabilidades ligadas a un producto, expansión del negocio, por ejemplo, la evaluación de la estimación de la demanda, nuevos requerimientos contables, requerimientos normativos o requerimientos de financiación actuales. Y por último, el auditor deberá tener en cuenta la utilización y empleo de las tecnologías de información relacionadas a los sistemas y a los procesos. El auditor también tendrá en cuenta la medición y revisión de la evolución financiera que tenga la entidad. Por ello, el auditor deberá tener en cuenta tanto las mediciones de los resultados, las cuales pueden indicar la existencia de riesgos de incorrección material, como la medición también y revisión de la evolución financiera, que permite medir la eficacia tanto de los objetivos fijados como del funcionamiento del control interno de la entidad. Internamente, para realizar la medición y revisión de la evolución financiera, se pueden evaluar los indicadores, mediciones de desempeño, presupuestos, comparaciones con otras entidades, entre otros. Además de esto, es importante reconocer que como parte del conocimiento del auditor acerca del entorno de control, este deberá evaluar lo siguiente: el comportamiento ético y cultura de honestidad por parte de la dirección de la entidad. Además, deberá evaluar si los puntos fuertes de los elementos del entorno de control proporcionan colectivamente una base adecuada para los demás componentes de control interno.
Todo esto teniendo en cuenta los apartados desde el A69 hasta el A78 de la NIA 315. Proceso de valoración del riesgo de la entidad. Su finalidad es proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas, identificando los riesgos valorados de incorrección material a causa de fraudes o errores en los estados financieros y en las afirmaciones contenidas en estos. Es importante tener en cuenta que, según la NIA 315 en su artículo 4, nos dice que los procedimientos de valoración del riesgo por sí solos no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar la opinión de auditoría. Los procedimientos de valoración de riesgo de acuerdo a la NIA 315 son los siguientes. Primero, indagaciones. Ante la dirección y ante otras personas de la entidad que a juicio del auditor puedan disponer de información que pueda facilitar la identificación de los riesgos de incorrección material debido a fraude o errores. Segundo, procedimientos analíticos. Tercero, observación e inspección. Cabe destacar que los procedimientos deben tener en cuenta las responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros con respecto al fraude, estas contenidas en la NIA 240. Generalidades de los procedimientos de valoración de riesgo. Indagaciones. Aquí se realizan preguntas y entrevistas dirigidas a la dirección y encargados de la información financiera como fuentes, tales como responsables del gobierno de la entidad, personal de ventas, personal de bodega, colaboradores, encargados de nómina, encargados de contabilidad, entre otros. Es necesario saber que al descubrir evidencias de posibilidad de fraude que involucre a la alta dirección y responsables del gobierno de la entidad, se debe consultar a la firma de auditoría y asesoría legal sobre el procedimiento a seguir, tener en cuenta la confidencialidad y privacidad del cliente y además actuar bajo los requerimientos y orientaciones del Código de Ética para profesionales contables. Procedimientos analíticos. Estos permiten identificar la relación de la información presentada en los estados financieros frente a los estados financieros del periodo anterior, los presupuestos, pronósticos, información del sector al que pertenece la entidad, las condiciones económicas actuales, entre otros. Para ello, el auditor debe realizar la comparación de los datos del cliente con la industria, con datos similares del periodo anterior, con los resultados esperados por el cliente, o con los resultados esperados por el auditor. Observación e inspección. Estas permiten sustentar las investigaciones realizadas por el auditor, proporcionando información adicional sobre la entidad y sobre el entorno. Por su parte, la inspección consiste en examinar los documentos tales como los planes de negocios, estrategias y propuestas, los contactos principales y compromisos, la normativa y correspondencia con los reguladores, la correspondencia con las partes interesadas, las políticas y registros contables, los manuales de control interno, los datos sobre los resultados de los estados financieros intermedios, entre otros. Mientras que la observación permite visualizar la forma en la que opera la organización de la entidad, los procedimientos de control interno, el cumplimiento de las políticas de la entidad, entre otros. Estos aspectos se deben tener en cuenta en el proceso de valoración del riesgo de la entidad. Primero, el auditor es quien considera si la información que se obtuvo durante el proceso de aceptación y continuidad del cliente realizado por el auditor es relevante para identificar riesgos de incorrección material. Segundo, si el socio del encargado ha realizado otros encargos para la entidad, considerará si la información obtenida es relevante para identificar riesgos de incorrección material. Tercero, cuando el auditor tenga la intención de utilizar información obtenida de su experiencia anterior con la entidad y de procedimientos de auditoría aplicados en auditorías anteriores, determinará si se han producido cambios desde la anterior auditoría que puedan afectar su relevancia para la auditoría actual. Cuarto, el socio del encargo y otros miembros clave del equipo discutirán la probabilidad de que en los estados financieros de la entidad existan incorrecciones materiales y la aplicación del marco de información financiera aplicable a los hechos y circunstancias de la entidad. El socio del encargo determinará las cuestiones que deben ser comunicadas a los miembros del equipo que no participaron en dicha discusión. Sistemas de información.
La información y comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa con el logro de los objetivos. Para su desarrollo se deben diseñar políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos al interior y en el entorno de cada entidad, que satisfaga la necesidad de divulgar los resultados, demostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de la ciudadanía y de las partes interesadas. Para obtener los beneficios proporcionados por la información y la comunicación es necesario conocer las necesidades de la ciudadanía, de las partes interesadas y las de la entidad, identificar sus fuentes y definir una estructura para su procesamiento y socialización. Información y comunicación externa. Son datos que provienen o son generados por el cliente y usuario externo. Es a través de la cual la organización está en contacto directo con la ciudadanía, los proveedores, los contratistas, las entidades reguladoras, las fuentes de financiación y otros organismos. Es a través de este mecanismo que se garantiza la difusión de la información de la entidad pública sobre su financiamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés. Los PQRs, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, los estudios sociológicos y socioeconómicos realizados por instituciones diferentes a la entidad, las bases de datos de otros organismos y los sistemas de información nacionales, entre otros, permiten registrar, clasificar y realizar seguimiento al grado de cumplimiento de los intereses de los beneficiarios. Estas son fuentes de información sobre el incumplimiento institucional y es a través de estos que se pueden conocer su origen, alcance, gravedad, impacto y frecuencia. La información y comunicación interna es el conjunto de datos que se originan del ejercicio de la función de la entidad y se difunden en su interior para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad. Para el óptimo funcionamiento de este eje, debe garantizarse su registro y divulgación oportuna, exacta y confiable, en procurar la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad. El sistema de información y comunicación está conformado por el conjunto de procedimientos, métodos, recursos humanos y tecnológicos e instrumentos utilizados por la entidad para garantizar tanto la generación y recopilación de información como la divulgación y circulación de la misma hacia los diferentes grupos de interés, con el fin de hacer más eficiente la gestión de operaciones en la entidad. A partir de las políticas fijadas en materia de información y comunicación, la entidad debe establecer mecanismos internos y externos para recopilar y socializar la información generada. Para que la ejecución de estos sistemas se desarrolle de manera eficaz, eficiente y efectiva, debe nutrirse de un componente físico, hardware, de programas de información y conocimiento, un software, de recursos humanos y de datos a procesar o difundir. El componente físico, hardware, es el medio utilizado para realizar la captura, procesamiento, almacenamiento, difusión y divulgación de la información. Es deseable que se utilicen las tecnologías de punta para lograr una gestión oportuna y eficiente en el almacenaje y procesamiento de datos y en la ampliación de la cobertura de información a difundir. El software hace referencia al conjunto ordenado de instrucciones, información y base de conocimientos dadas al computador y que son requeridas para el trabajo de estos sistemas. El recurso humano administra, opera, alimenta y utiliza los sistemas de información. Los datos se sustituyen como insumo de los sistemas de información. Para ello se deben identificar las fuentes de obtención, los objetivos de difusión, los medios de captura y resulta de gran importancia su validación antes, durante y después de la captura y o divulgación, para cumplir con los requisitos mínimos de calidad, cantidad, oportunidad y forma de presentación. Es realmente importante que la entidad cuente con un plan de comunicaciones. Dicho plan define los medios de comunicación de carácter permanente para que la ciudadanía y partes interesadas conozcan lo que se planea y se ejecuta y puedan realizar el seguimiento correspondiente. Además, en este plan se establecen los responsables, tiempos, manejo de los sistemas y los medios que se utilizarán para comunicar tanto a los usuarios internos como a los externos la información que la entidad desea publicar. El plan de comunicaciones debe contener como mínimo los siguientes productos: un manejo organizado o sistematizado de la correspondencia. La entidad debe establecer directrices claras para el manejo documental de tal manera que no haya contratiempos entre la correspondencia recibida y las respuestas que se genera al usuario y o grupo de interés. Un manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos. Los recursos con que cuentan la organización deben tener asociados procesos, procedimientos y guías donde se establece el manejo de estos y su adecuada utilización. Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio. Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad. Esta debe poner a disposición de sus usuarios
y grupos de interés diferentes medios de acceso a la información como páginas web, carteleras comunitarias, periódico oficial, buzón de sugerencias, entre otros que crea conveniente. Actividades de control. En las actividades de control se establecen los procedimientos a seguir en las operaciones para el cumplimiento de la empresa. Estos pueden ser preventivos, de detección y correctivos. Su función acá es lograr resultados eficaces para la organización de la empresa. La primera actividad del control es el buen procesamiento de la información empresarial. Es una técnica donde datos de fuentes previamente recopilados son procesados o transformados con la finalidad de generar información comprensible y útil, que será usada posteriormente en la toma de decisiones, satisfaciendo las necesidades de una determinada empresa u organización. La siguiente actividad de control es la segregación de funciones adecuadas. Es un método que usan las organizaciones para separar las responsabilidades de las diversas actividades que intervienen en la elaboración de los estados financieros, incluyendo la autorización y registro de transacciones, así como mantener la custodia de los activos. Las dos últimas actividades de control interno es la responsabilidad de activos. Otro de los objetivos del control interno es asegurar el acceso a activos. La última actividad de control interno es la verificación. Es la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Seguimiento o monitoreo de los controles. Seguimiento o monitoreo de los controles. ¿Qué es el seguimiento de los controles? El seguimiento de los controles es un proceso para valorar la eficacia del funcionamiento del control interno a lo largo del tiempo. Conlleva a valorar oportunamente y de la forma más eficiente los controles y la adopción de las medidas que se necesiten realizar para hacer las correcciones de estas. La dirección lleva a cabo el seguimiento de los controles mediante continuas actividades, evaluaciones puntuales o combinación de ambas. Las actividades de seguimiento continuas a menudo forman parte de las actividades recurrentes normales de una entidad e incluyen actividades de gestión y supervisión habitualmente. Hay que tener en cuenta que las actividades de seguimiento por la dirección pueden incluir la utilización de información procedente de terceros, es decir, pueden ser quejas de clientes o comentarios de las autoridades reguladoras que puedan ser indicaciones o indicativos de problemas a resaltar en las áreas específicas que necesitan mejorías. ¿Cómo se consigue hacer este seguimiento? El seguimiento del control por la dirección normalmente se consigue cuando es un contacto estrecho entre el propietario gerente de las operaciones que se realizan. Esta participación identificará a menudo las desviaciones significativas con respecto a las expectativas e inexactitudes de datos financieros que pueden conducir a medidas correctoras sobre esos controles. Para mejorar los controles, es importante que se identifiquen deficiencias y debilidades en los controles internos durante el seguimiento. Las entidades deben tomar medidas para mejorar estos controles y estas medidas pueden incluir cambios en las políticas de los procedimientos, capacitaciones del personal o inversiones, incluso en tecnología. Hay que tener en cuenta que si durante el seguimiento se identifican deficiencias en los controles internos, estos se deben comunicar a la dirección por medio del auditor, es decir, inmediatamente el auditor debe comunicar a la dirección estas deficiencias que se están presentando y se deben evaluar en términos de su gravedad, es decir, qué tanto impacto va a generar en la fiabilidad de la información financiera. Calidad y confiabilidad.
El seguimiento de los controles es fundamental para mantener la integridad de los sistemas y control interno, además de que estos deben garantizar que son efectivos a medida del tiempo. Además, ayudan a mejorar la calidad y la confiabilidad de la información financiera, lo que es esencial para la toma de decisiones informales tanto dentro como fuera de la empresa auditada. Referencias bibliográficas. Gracias.